En mi cumpleaños tuve un accidente automovilístico y quedé atrapada en el auto con el primer amor de mi esposo. Mi esposo, que es médico, corrió al lugar y decidió salvar primero a la asustada ella. Yo estaba atrapada en el asiento deformado cubierto de sangre y le rogué que me ayudara, pero recibí una fría respuesta. Está embarazada. Hay 2 vidas en juego. No puedes entender la situación. Más tarde, su heroico acto de salvarla fue grabado por un transeúnte y rápidamente subido a Internet, obteniendo innumerables bendiciones. Sus amigos me trataron como una broma, sosteniendo el vídeo frente a mi cara con mala intención burlándose. Margaret, no serás tan mezquina, ¿verdad? Recién salida de la mesa de operaciones, agarré el aviso de aborto espontáneo en mi mano y sonreí con indiferencia. No, no lo seré. Después de todo, este matrimonio con Bruno Lu es algo que no pienso conservar. Que se lo quede ella. Capítulo 1. En el momento en que la anestesia pasó, el dolor surgió como un maremoto. Yacía en la cama del hospital pálida y temblando incontrolablemente, incapaz de soportar la agonía abrasadora en mi pecho que se sentía como si hubiera sido atravesado por un arma afilada. Frente a mí, un vídeo se repetía en bucle en mi teléfono. En la escena de un accidente automovilístico, un hombre rescató a una mujer herida a tiempo. Se miraron a los ojos entre los fuegos artificiales. Sus miradas apasionadas se fundían en una imagen pintoresca y hermosa. La sección de comentarios estaba abarrotada. Un héroe salvando a una belleza que cobró vida tan dulce. La mirada persistente en sus ojos definitivamente amor verdadero. Hombre guapo y mujer hermosa llorando. Deberían estar encerrados juntos con un candado. Me tragaré la llave. Todos los elogiaron como la pareja perfecta. Si ese héroe no fuera mi esposo Bruno y si yo no fuera la inconsciente en la escena del accidente, podría haber ofrecido mis bendiciones con calma también. Tirando de la barra de progreso repetidamente de forma autodestructiva, me contuve durante mucho tiempo, pero aún así no pude evitar que las lágrimas cayeran vergonzosamente. Hoy es mi cumpleaños. Bruno había prometido celebrarlo conmigo, pero Camille solo dijo, «Bruno, siento algo de malestar en el estómago», y él se dio la vuelta para levantarla sin pensarlo 2 veces. Para llegar al hospital a tiempo, pisó el acelerador con ansiedad, provocando un accidente a mitad de camino. Gracias a la oportuna intervención de Bruno, Camille solo se asustó. Yo, sin embargo, me golpeé contra la puerta del coche debido a su giro repentino y quedé atrapada en el asiento trasero deformado, sin poder moverme. De repente, la parte inferior de mi cuerpo sangró profusamente y el fuerte dolor en el bajo abdomen me hizo perder el conocimiento. Cuando luché por pedirle ayuda, recibí una fría respuesta. Millie está embarazada. 2 vidas. Margaret, no puedes ser más sensata en un momento como este. Cubierta de sangre, me quedé atónita. Sentí como si me hubieran golpeado la cabeza con fuerza, perdiendo el conocimiento. A través de mi visión borrosa, corrió hacia Camille sin mirar atrás. Lo oí decirle que no se asustara, que él estaba allí. Su tono era suave, con un temblor imperceptible. Tenía mucho miedo de que Camille pudiera resultar herida. Al oler la nauseabunda gasolina, me desmayé por completo. Afortunadamente sobreviví, pero a un precio terrible. Acariciando suavemente mi dolorido bajo vientre, sonreí con autocrítica y apagué el vídeo en bucle. Por un momento pareció sin sentido. Despertado de nuevo en medio de la noche por el dolor, no pude soportarlo y me levanté para pedir analgésicos. Pero me topé con Bruno en el pasillo. A pesar de ser después del horario laboral, todavía llevaba su bata blanca, el dobladillo desalineado y el rostro cansado. Le pregunté con calma, «¿Estuviste con Camille?» Bruno me miró sin expresión. «Margaret, no tengo tiempo para tus tonterías». Lo dijo con tanta calma y firmeza, sin la menor culpa por mentir, pero no pudo ocultar el fuerte aroma a gardenia que lo envolvía. Ese era el perfume favorito de Camille. Qué íntima debía ser su relación para que el aroma se aferrara con tanta tenacidad. Al mirar a Bruno, de repente no sentí ninguna emoción. «Divorciémonos, Margaret. ¿Por qué estás armando tanto alboroto esta vez?» La cara de Bruno cambió. Dijo impacientemente, «Solo porque no celebré tu cumpleaños no contesté». Pero pareció asumirlo. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría. «Millie está teniendo dificultades con el embarazo ahora. Como amiga, ¿qué tiene de malo que la cuide un poco más? Eres mezquina y demasiado dramática. Simplemente incorregible». Bruno estaba a punto de seguir regañando cuando de repente sonó su teléfono. Su rostro, antes severo, se suavizó al instante. No hace falta adivinar que debe ser Camille. Frente a su antiguo primer amor, Bruno nunca dudó en mostrar un poco de ternura.
Después de colgar, lanzó apresuradamente una frase. He estado muy ocupado últimamente. Te compensaré por tu cumpleaños otro día. Luego se dio la vuelta y se fue a grandes zancadas. Bruno siempre era así. Cada vez que me abandonaba por Camille, me daba un dulce después para compensar. No podía ver la bata pálida del hospital que llevaba puesta. Ni una palabra de preocupación o inquietud. Aunque casi muero frente a él, no había ni rastro de culpa. Su mente y sus ojos estaban llenos de Camille. Solía estar atrapada en un matrimonio de autoengaño, encerrándome en un capullo. Pero ahora estoy realmente cansada. Levanté la mano para secarme el frío de la cara, y realmente ya no me sentía triste. Capítulo 2. Nadie lo creería si lo dijera. Fue Bruno quien me cortejó inicialmente. Nos conocimos en una cita a ciegas, compartiendo algunos pasatiempos similares. Después de charlar en detalle, descubrimos que nuestros padres habían sido amigos durante muchos años. Así que era natural que entráramos en los salones del matrimonio. Sabía que él había tenido un primer amor con quien había estado durante 7 años. Pero todos éramos adultos. Creí que lo manejaría todo bien. Sin embargo, fui demasiado ingenua. Desde que Camille regresó al campo embarazada, mi vida dio un vuelco. El siempre tranquilo y sereno Bruno cambió por completo. Cuando tuve fiebre alta, acompañó a Camille al campo a observar las estrellas. En nuestro aniversario de bodas, él fue a casa de Camille a arreglar la plomería, dejándome sola en un restaurante vacío. Si mostraba el más mínimo indicio de queja, se convertía en una fea evidencia de celos. Aunque era su esposa, me convertí en una opción secundaria. Pero todo el dolor y las quejas futuras ya no tienen nada que ver conmigo. Antes de cerrar sesión en WeChat, vi un mensaje de la directora de investigación. Una vez más, me estaba instando a ir al extranjero para seguir estudiando. De hecho, me lo había mencionado hacía 6 meses. En ese momento, lo rechacé amablemente. Debido a los 2 largos años y porque no podía soportar dejar a Bruno, solo quería vivir una vida sencilla y estable con él. Pero Bruno no podía cumplir un deseo tan pequeño para mí. Respiré hondo y llamé directamente a la directora. Directora San, quería preguntarle si la oportunidad de capacitación en el extranjero que mencionó antes todavía está disponible. Maggie, ¿finalmente lo has resuelto? La directora San, al otro lado del teléfono, se quedó atónita y luego exclamó alegremente. Por supuesto. He guardado este lugar solo para ti. Queda menos de un mes. ¿Puedes prepararte a tiempo? Rápidamente hice una cita en línea para una solicitud de divorcio. No te preocupes, todo estará a tiempo. Esta vez es suficiente para obtener el divorcio. Capítulo 3. La tarde siguiente. Empaqué mis cosas y llamé a un taxi para ir a casa. Cuando llegué a casa estaba exhausta. Entré en la habitación de invitados, levanté las sábanas y me quedé profundamente dormida. Me despertó el sonido de unos golpes. Margaret. Era la voz de Bruno. Inusualmente, tenía un matiz de urgente molestia. Incapaz de soportar el ruido, me levanté a regañadientes para abrir la puerta. Afuera, Bruno me miraba furioso, su mirada llena de reproche. No entendía por qué estaba tan enojado de repente. Bostezando, dije, lo siento, estaba demasiado cansada y no te oí. ¿Por qué no me llamaste cuando te dieron el alta?, preguntó Bruno con el ceño profundamente fruncido. Estaba bastante sorprendida. No hay necesidad de molestarte por algo tan trivial. Una lesión por accidente de coche se considera trivial. Bruno me miró con ojos reprochadores. Margaret, ¿te hiciste daño deliberadamente para fastidiarme? ¿Cómo pudiste hacer algo tan imprudente? Siendo regañada sin razón en el pasado, definitivamente habría discutido con Bruno. Pero ahora solo sonreí con calma y serenidad. Estás pensando demasiado. El médico dijo que me he recuperado bien y me permitió ser dada de alta. Gracias por tu preocupación. Mi actitud fue educada pero distante. Bruno estaba atónito. Estaba a punto de hablar cuando una voz femenina coqueta provino de detrás de él. Margaret, ¿estás en casa? ¿Por qué no me lo dijiste? En medio de la noche, Camille apareció en un camisón fresco con camisola luciendo completamente a gusto como si fuera la dueña de la casa. Instintivamente miré a Bruno. Se frotó la nariz inusualmente incómodo. La casa de Millie de repente tuvo una gotera y como está embarazada no podía dejarla sola. Las mujeres embarazadas necesitan cuidados especiales. Lo entiendo. Bruno estaba momentáneamente atónito. Le sonreí. Margaret, no estás enojada. Me reí entre dientes. Ayudar a los amigos es normal, especialmente porque ella no puede estar sola ahora mismo. Y eres médico, es tu especialidad. Al oír esto,
La expresión de Camille cambió ligeramente y Bruno pareció completamente incrédulo. Esperé un rato al verlo todavía de pie allí. Me giré para volver a dormir. Pero Bruno de repente me agarró la mano. No, Margaret, sé que debes estar enojada. Ahora era mi turno de quedar atónita. Vi a Bruno apretar los labios. No reaccionaste así antes. No pude evitar recordar el pasado. Siempre que Camille llamaba, él siempre iba a su casa. Nunca perdía una llamada. Tuvimos innumerables discusiones por esto. Lloré. Me enfurecí e incluso le arañé la cara histéricamente como una loca. Pero él permaneció impasible. Incluso me regañaba. Una persona con un corazón sucio ve todo sucio. Pero ahora, al enfrentarme de nuevo a estos dos, no sentí ninguna emoción. Ya no lo amaba. Naturalmente, no me importaba. Así que retiré mi mano cortésmente. Es tarde, no le des tantas vueltas. Bruno miró su mano, detenida en el aire. Ah, Bruno, de repente me duele el estómago. Camille se agarró el abdomen de repente, con los ojos rojos, como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Millie, Bruno gritó con las cejas llenas de ansiedad. La sostuvo sin pudor en sus brazos, volviéndose para mirarme con furia. Margaret, pensé que cambiarías, pero me equivoqué siendo mezquina con una mujer embarazada. ¿No tienes miedo del karma? Con un fuerte van, se fue con Camille dando un portazo. Tales cosas habían sucedido muchas veces antes. Pero esta vez no sentí ninguna oleada en mi corazón. Bajé las escaleras, me preparé un bocadillo nocturno, comí demasiado y no pude dormir. Me acosté en la cama jugando con mi teléfono y accidentalmente vi la publicación de Camille de hacía 3 minutos. En el hospital ella se apoyó íntimamente en el hombro de Bruno. Bruno inclinó ligeramente la cabeza, sus delgados dedos acariciando suavemente su vientre abultado. El pie de foto decía: mi Bruno será el mejor papá del mundo. La sección de comentarios estaba zumbando. Eran en su mayoría amigos en común de Bruno y Camille. Algunos incluso me etiquetaron para provocarme. Miré mi vientre plano con una sonrisa de autocrítica en mis labios. Toqué ligeramente la pantalla y respondí: felicidades por conseguir lo que deseabas. Capítulo 4. En los días siguientes, Bruno no volvió a casa. Disfruté de la tranquilidad y me concentré en mi recuperación. Mientras tanto, contacté a un abogado y redacté un acuerdo de divorcio. Sin darme cuenta, llegó la hora de mi cita de seguimiento en el hospital. No esperaba encontrarme con Bruno. En el momento en que me vio, su rostro se volvió frío. Esa publicación en el WeChat de Millie fue solo una broma. La provocaste y las mujeres embarazadas son sensibles. Si algo le sucede a ella y al bebé, ¿puedes asumir la responsabilidad? Si algo le sucede a ella y al bebé. Las palabras de Bruno me lo recordaron de repente. Recuerdos que había intentado olvidar volvieron de golpe. El accidente de coche, la sangre, la inconsciencia. La mirada compasiva del médico en la mesa de operaciones. Y el formulario que me obligué a firmar para la inducción del parto. Me quedé paralizada, sintiendo como si unas manos gigantes me desgarraran el corazón. El dolor me asfixiaba. Al verme en silencio, Bruno supuso que me sentía culpable y me agarró la mano sin más dilación. Hoy debes disculparte con Millie y obtener su perdón. Aunque había estado descansando durante varios días, el aborto espontáneo causado por el accidente de coche me había dejado débil y exhausta. Bruno me arrastró a la fuerza a la habitación del hospital de Camille. Estaba llena de gente. En cuanto me vieron, sus rostros mostraron desdén. Eran las mismas personas de la sección de comentarios de aquel día. Al entrar en la habitación, Camille mencionó casualmente que quería comer mangos. Las manos de Bruno no dejaron de moverse. Normalmente no le gustaba comer fruta y, como médico, era muy particular con sus manos. Recuerdo que una vez, durante mi menstruación, le pedí que me preparara un tazón de agua con azúcar morena, pero se negó fríamente. Margaret, soy médico. Mis manos son muy valiosas. ¿No puedes pedir comida para llevar? Pero ahora dejó que el jugo pegajoso empapara sus manos, pelando pacientemente un plato entero de mangos para Camille. Era un trato que nunca había recibido. Las miradas burlonas dirigidas hacia mí se volvieron más intensas. Al presenciar todo esto, permanecí tranquila. Nos estábamos divorciando. No tenía nada que ver conmigo. Camille, como se acabara de darse cuenta, bromeó con Bruno. Vamos, Bruno, eres tan bueno conmigo. Margaret debe estar muriendo de celos.
Bruno dejó de hacer lo que estaba haciendo, me miró intencionalmente y se burló fríamente. No puedes hacer las cosas tú misma sin que yo te lo recuerde. Luego me arrojó un mango de la cesta de frutas. Instintivamente lo agarré y lo coloqué en la mesita auxiliar. Al ver mi serie de acciones, Bruno pareció momentáneamente atónito. Sabía que le sorprendía. Me había dado una salida y yo no la había aceptado con gratitud. Alguien puso los ojos en blanco. Oh, se ha vuelto más lista. Sabe cómo retirarse para avanzar. ¡Qué táctica! Al oír esto, la expresión severa de Bruno se suavizó inexplicablemente un poco. Continuó pelando fruta para Camille, pero su mirada seguía fija en mí como si intentara captar un momento en que perdiera la compostura. Pero permanecí indiferente, mirando por la ventana. Bajo la luz intensa, su rostro se ensombreció un poco. Al ver esto, los ojos de Camille brillaron con lágrimas mientras decía con cautela: «Margaret, si no te importa, puedes quedarte con todos estos mangos». Su acto lastimero me hizo parecerla mala. Esta era la táctica mezquina habitual de Camille. Quería provocarme a propósito, esperando que Bruno me regañara. Pero ya no me importaba. Sonreí con calma, me levanté y estaba a punto de irme. Pero Bruno se levantó de repente y me bloqueó el paso frunciendo el ceño. «Margaret, ¿por qué no estás enfadada? ¿De qué estás hablando?» Lo miré confundida. Su mirada se volvió un poco frenética. «Estoy cuidando muy bien de Millie. ¿No te molesta?». Respondí cortésmente. «Sois amigos. Es razonable que os cuidéis mutuamente». «No, no es razonable». Bruno apretó los labios con fuerza. Sus ojos enrojecieron en las comisuras. «¿Por qué me ignoras?» «No estoy celosa». «No eras así antes». Junto a nosotros, la expresión de Camille casi se quebró. «Bruno, ¿de qué estás hablando? ¡Cállate!». Bruno le gritó a Camille de forma inusual. Todos estaban atónitos. Incluso yo estaba algo aturdida. Este tipo de ansiedad e inquietud solía ser parte de mí. El alboroto llamó la atención del médico de la sala. Me resultaba algo familiar. Era el médico que me había tratado de urgencia en aquel entonces. Al entrar, primero me preguntó con preocupación: «Señorita Heu, ¿cómo ha estado? ¿Ha tenido más sangrado vaginal?». No había tenido oportunidad de hablar. «Sangrado vaginal. Margaret, ¿tienes algún tipo de enfermedad?». «Oh, no debería haber preguntado», exclamó Camille en estado de shock. Parecía inocente y sorprendida, pero sus ojos estaban llenos de malicia. Incluso llamó la atención de los transeúntes afuera de la puerta. Las miradas dirigidas hacia mí estaban llenas de burla y humillación descarada. Pero al momento siguiente, el sangrado vaginal en las mujeres, excluyendo problemas patológicos, es un fenómeno fisiológico normal. Si no lo entiendes, cállate y deja de engañar a la gente. El doctor regañó a Camille y luego se volvió para mirar con reproche a Bruno. «Doctor Lu, su esposa acaba de tener un aborto espontáneo por un accidente automovilístico. Su cuerpo está débil. ¿Cómo puede perder los estribos con ella siendo su esposo?». Capítulo 5. El médico de la sala no se quedó mucho tiempo. Después de algunas amonestaciones, salió de la habitación. Pero incluso después de 5 minutos, la habitación permaneció en un silencio sepulcral. Todos miraban rápidamente entre Bruno y yo, pero nadie se atrevió a hablar. Finalmente Bruno rompió el silencio. «Primero tú. Estabas embarazada y tuviste un aborto espontáneo. Margaret, ¿por qué no me lo dijiste?». «No había necesidad. Podía manejarlo yo sola». Frente a su expresión de sorpresa y enojo, lo ignoré ligeramente. Esa pequeña vida se había ido. No tenía sentido decir más. Al ver mi expresión indiferente, Bruno de repente se enojó. «Margaret, ese también era mi hijo. ¿Cómo puedes decir que fue necesario?». Su voz era ronca, su rostro lleno de incredulidad. Mirando sus ojos enrojecidos, me burlé: «¿Son lágrimas de cocodrilo?». No tenía intención de mencionar al niño. Nuestro matrimonio no tenía salvación, y un hijo no cambiaría eso. No quería perturbar la paz del niño ni dejar que se convirtiera en un tema en una relación fallida. «Pero Bruno, tú mismo te lo buscaste. No me importa herirte con palabras, dejándote probar el dolor que sentí. Cuando ocurrió el accidente automovilístico, estabas allí. Yo estaba tirada en un charco de sangre, mis rodillas llenas de fragmentos de vidrio, rogándote que me salvaras». «Bruno, ¿qué estabas haciendo?». Al ver los ojos temblorosos de Bruno, sonreí levemente. «Oh, recuerdo que salvaste a Camille, que salió ilesa y solo un poco asustada. Tomaste tu decisión. Así que ¿por qué culparme?». Además de dar un paso atrás, «Camille está embarazada. Mientras estés dispuesto, que más gente te llame papá, no sería una pérdida, ¿verdad?».
Bruno se quedó sin palabras. Su cuerpo temblaba, sus puños apretados con fuerza. En ese momento, Camille exclamó de repente: «Margaret, no esperaba que pasaras por algo así. Como madre, sé lo doloroso que es perder un hijo. Debes estar muy triste por tu aborto espontáneo». Acarició suavemente su vientre abultado, una expresión aparentemente compasiva que ocultaba una clara sonrisa. «Como compensación, ¿por qué no te conviertes en la madrina de mi bebé? Bruno se preocupa mucho por este bebé. Siempre que me siento incómoda, se preocupa muchísimo. Si tratas a este niño como si fuera tuyo, podría aliviar tu dolor por haber perdido al tuyo». Siempre supe que Camille era desvergonzada, pero no esperaba que fuera tan vil. Sus palabras encendieron en mí una ira largamente latente. Me acerqué a su cama, levanté el brazo y la abofeteé con fuerza. «Ah». Tomada por sorpresa, se tambaleó sobre la cama, sujetándose la cara con incredulidad. «Solía ignorarte porque una mosca no se posa en un huevo sin grietas». Bruno no pudo controlarse. «No soy alguien que enseñe a esposas ni que disfrute tratando con amantes. Tus repetidas provocaciones son infantiles, pero nunca debiste haber insultado a mi hijo. Si vuelve a suceder, no se solucionará con una simple bofetada». Sonreí con suficiencia, luego tomé el plato de mangos y me acerqué a Bruno. Levantando mi muñeca, incliné suavemente el plato, derramando la fruta sobre Bruno. En un instante, su bata blanca y limpia se convirtió en un desastre. ¿Sabes por qué no tomé el mango? Limpié la burla a mis ojos y miré a Bruno, diciendo cada palabra con claridad. «Porque soy alérgico. Tuve una reacción frente a ti en nuestra primera cita. Si ni siquiera puedes recordar lo que come tu esposa, no finjas que te importa». Disfrutando de la vista de su rostro repentinamente pálido, me reí a carcajadas. «Deja de ser tan hipócrita, Dr. Lu». Capítulo 6. Antes de irme, dejé casualmente los papeles del divorcio. Luego fui a mi cita de seguimiento. Bruno, sorprendentemente terco, insistió en acompañarme. «No acepto el divorcio. Soy tu esposo, Margaret. Tengo ese derecho. No me molesté en discutir con él, priorizando mi salud». Después del examen, el médico de guardia dijo que me estaba recuperando bien. Al oír esto, Bruno dejó escapar un suspiro de alivio, mostrando una expresión de alivio. Luego tomó la iniciativa de pagar las cuentas y conseguir la medicación. Observé fríamente, no iba a rechazar un trabajo gratis. Incluso cuando estaba a punto de llamar a un taxi para ir a casa, insistió en llevarme. «Margaret, dada tu condición, estoy preocupado». Me miró con cautela como si fuera una frágil muñeca de porcelana que necesitara un trato delicado. Antes de que pudiera responder, una anciana que pasaba por allí lo llamó de repente. «¿Doctor Lu? ¿De verdad es usted, Doctor Lu?» Al ver la expresión de sorpresa de Bruno, sonrió aún más cálidamente. «¿No se acuerda de mí?» Fui su paciente. Cuando su esposa estaba embarazada y hospitalizada, yo estaba en la cama de al lado. «Ay, Dios mío, nunca he conocido a un hombre tan maravilloso como usted, Dr. Lu». A pesar de su apretada agenda, siempre encontraba tiempo para estar con su esposa. Servirle té, masajearle las piernas doloridas. Me daba tanta envidia. «Espero que mi hija encuentre un marido tan cariñoso como usted cuando se case». La señora siguió hablando sin parar. Bruno se quedó atónito al principio, luego me miró con pánico. Su rostro reflejaba miedo y ansiedad. Escuché con calma, sintiendo el peso del cuidado meticuloso de Bruno por Camille. Después de charlar durante unos 5 minutos, la señora finalmente se dio cuenta de que estaba allí. «Oh, ¿es esta una de sus pacientes, Dr. Lu? Ay, lo siento mucho por entretenerla». Sonreí, pero no dije nada, sin querer que me asociaran con Bruno. Pronto seríamos extraños después del divorcio. Pero para algunos, por una razón inexplicable, Bruno me agarró la mano y le dijo a la señora con seriedad: «No, esta es mi esposa». «Oh, ¿tu esposa? Espera, ¿tu esposa?» El rostro de la señora pasó de la sorpresa al desdén. En un instante, su mirada hacia Bruno se llenó de desprecio. Forzó una sonrisa y, al darse la vuelta para irse, murmuró lo suficientemente alto como para que todos la oyeran: «Teniendo esposa y siempre rondando una mujer embarazada, parece decente, pero es peor que una bestia. Los tramposos como él están por todas partes. Es tan repugnante. Oh, Dios mío. Deseé lo incorrecto. Mi hija definitivamente encontrará un hombre fiel, no a alguien como este». Uf, no podía entender el comportamiento de Bruno. ¿Por qué crearse problemas a sí mismo? ¿Estaba loco? Aún así, insistió en llevarme a casa personalmente. «Acabas de tener un aborto espontáneo.
Necesitas cuidar bien tu cuerpo o sufrirás efectos a largo plazo. Al ver su actitud seria, acepté con indiferencia. Como sea, un conductor gratis es un conductor gratis. Bruno me dijo que esperara en la entrada del hospital mientras él iba a buscar el coche al aparcamiento. Antes de irse, me agarró la mano con fuerza. Espérame 5 minutos. ¿De acuerdo? Sus ojos, normalmente fríos, contenían un atisbo de súplica. Acepté, pero después de 10 minutos de espera, todavía no había señales de Bruno ni de su coche. Bajé la mirada y abrí la aplicación de transporte en mi teléfono. 15 minutos después, estaba a salvo en casa. Mientras tomaba un sorbo de una taza de leche caliente, la puerta se abrió de nuevo. Bruno apareció en la puerta con aspecto desaliñado. Apretó los labios con fuerza y me miró. Solo un poco más de tiempo. Margaret, ¿por qué no me esperaste? Capítulo 7. ¿Por qué no le esperé? Buena pregunta. Ojeando los documentos en mi mano, no levanté la vista. Sí esperé. Llegaste tarde y rompiste tu promesa. Pero era solo un poco más de tiempo. Fuiste a ver a Camille, ¿no? Lo interrumpí bruscamente. No te molestes en negarlo. Ahí está su lápiz labial en tu cuello. La marca era descaradamente obvia, una provocación flagrante. Camille había preparado el escenario. No cumplir su plan sería una lástima. Millie se desmayó repentinamente y me preocupé de que algo pudiera pasarle. El rostro de Bruno mostró un pánico innegable. En realidad no hay nada entre nosotros. Lo entendiste mal. Su voz ronca llevaba un matiz de agravio apenas perceptible, como si yo le hubiera causado una gran pena. Pero yo era la que realmente sufría. Reí amargamente sintiendo una rabia indescriptible. Te sientes agraviado por algo tan pequeño. Pero Bruno, el dolor que he soportado por tu culpa va mucho más allá de esto. Cuando nos casamos, prometiste entre lágrimas hacerme feliz para toda la vida sin derramar una lágrima. Pero en realidad todo el sufrimiento y la humillación que he soportado fueron causados por ti hace 2 meses. Durante una fuerte lluvia te ofreciste recogerme, pero a mitad de camino Camille llamó y me dejaste acostado del camino. Caminé bajo la lluvia durante 2 horas, contraje una infección bacteriana y terminé en el hospital. Hace 1 mes, durante un viaje de negocios, me encontré con un disturbio local. Estaba tan asustada que tomé el primer vuelo 14 horas para llegar hasta ti buscando paz solo para encontrarte abrazando a Camille cantándole una canción de cumpleaños. Hace 1 semana, estaba sangrando profusamente rogándote que me salvaras a mí y a nuestro bebé. Estaba tan desesperada y, ¿qué obtuve a cambio? Tomaste a Camille y te subiste a la ambulancia sin mirar atrás ni una palabra de preocupación. Si no hubiera sido por los bomberos que llegaron a tiempo, habría muerto en ese infierno empapado de gasolina sin darme la oportunidad de escuchar tus insignificantes quejas. Apretando mis puños, no pude evitar gritarle a Bruno. Dime, Bruno, ¿qué derecho tienes a quejarte conmigo? Bruno se quedó congelado, con los labios temblando, tratando de hablar pero sin poder decir nada. Tomé una respiración profunda, lista para irme. Pero Bruno de repente me agarró la muñeca. Margaret, me equivoqué. Soy un bastardo. Puedes pegarme y regañarme. Pero por favor, no te divorcies de mí. Durante el accidente de coche no sabía que estabas embarazada. Pensé que era solo una lesión menor. Podemos tener más hijos en el futuro. Te cuidaré bien. Dame una oportunidad para arreglarlo, por favor. Mi respuesta fue una bofetada llena de todo mi odio. Bruno, eres un verdadero canalla. Me reí burlonamente, con lágrimas corriendo por mi rostro. Así que ni siquiera ahora has mirado mis registros médicos. Si lo hubieras hecho, sabrías que estaba sufriendo una hemorragia grave cuando me abandonaste. Sufrí un paro cardíaco poco después de subirme a la mesa de operaciones. Para salvarme la vida, los médicos tuvieron que reemplazar casi toda mi sangre e incluso extirparme el útero. Y ahora, hipócritamente, me dices que podemos tener más hijos. ¿Cómo se supone que voy a tener hijos? Con cada una de mis palabras acusatorias, la expresión de Bruno se volvía más frenética. Al final, parecía completamente devastado, pálido como un fantasma. Me burlé. Si de verdad te sientes culpable, recuerda firmar los papeles del divorcio rápidamente y darme más dinero en el acuerdo. Al dejar estas palabras, no me importaba en absoluto la reacción de Bruno. Subí a descansar. Capítulo 8. Pero Bruno parecía no querer rendirse. Por más que se lo recordara, seguía negándose a firmar los papeles del divorcio. Empezó a hacerse cargo de mis comidas diarias. Cada mañana me traía un ramo de rosas frescas. A donde quiera que iba, era una sombra de la que no podía librarme. Después de 2 o 3 días así, no pude soportarlo más. Bruno, ¿crees que esto es significativo?
Mi expresión era fría, mi tono lleno de irritación. «Estás perturbando mi vida. ¿Los médicos son tan libres estos días?» Bruno apretó los labios y esbozó una sonrisa amarga. «Me han suspendido del hospital». Alguien escribió una queja anónima acusando a Bruno de tener relaciones inapropiadas con pacientes. Además, su favoritismo hacia Camille en el hospital fue expuesto, lo que llevó a su suspensión e investigación. Un paso en falso y todos sus años de duro trabajo podrían ser deshechos. Pero nada de esto me importaba. Frente a mi mirada tranquila e imperturbable, Bruno forzó una sonrisa. «Ahora solo quiero compensártelo. Claro, te daré esa oportunidad. De verdad». Los ojos de Bruno se iluminaron momentáneamente con esperanza. Al segundo siguiente cayó en la desesperación. «Firma los papeles del divorcio». Destrocé fríamente sus ilusiones. «Si no lo haces después de 2 años de separación, aún puedo solicitar el divorcio». Una vez estuve cegada por el amor, sufriendo profundamente. Ahora finalmente tenía la mente clara. Nadie podía impedirme seguir adelante. Margaret, sé que te lastimé profundamente antes, pero realmente me doy cuenta de mis errores. ¿No puedes darme una oportunidad para enmendarlo? Bruno me miró impotente, con los ojos llenos de arrepentimiento. Lo miré con indiferencia. ¿Puedes devolverme a mi hijo? Capítulo 9. Después de soportar el aborto, siempre pensé que era lo suficientemente fuerte como para superar esta prueba. Pero cada noche, en la oscuridad de la noche, siempre había un sonido de un niño llorando que resonaba en mis oídos. Me despertaba de pesadillas una y otra vez, empapando mi almohada con lágrimas. Racionalmente, me consolaba repetidamente. Perder al bebé fue la mejor opción. Este niño llegó demasiado repentinamente. No había futuro en mi relación con Bruno. Traer precipitadamente al bebé a una familia sin amor no sería justo para él. Además, este niño se perdió en un accidente. No tenía que cargar con la culpa de haberlo matado con mis propias manos. Pero el llanto incontrolable era real. Las incontables noches de insomnio eran reales. Las numerosas donaciones que hice a templos para lámparas de longevidad tampoco eran falsas. A pesar de todo mi autoengaño, todavía no podía perdonarme. Me sentía como una madre incapaz, odiándome por haber perdido una vida debido a mi descuido. Antes de poder siquiera abrazar la repentina alegría, tuve que probar el dolor de la separación. Me odiaba a mí misma, y odiaba a Bruno aún más. Innumerables veces imaginé que si me hubieran rescatado primero ese día, ¿habría llegado a este mundo sano y salvo el niño que estaba destinado a no ser mío? ¿Habría sido un niño vivaz y activo? ¿O una niña pequeña que se pareciera a mí? No lo sé, y nunca tendré la oportunidad de saberlo. Esa noche, Bruno se quedó en la sala toda la noche. Cuando desperté a la mañana siguiente, encontré el suelo de abajo lleno de colillas de cigarrillos y un acuerdo de divorcio con su firma. Después de finalizar los documentos, me dirigí directamente al aeropuerto sin dudarlo. Me embarqué en un futuro que me pertenecía solo a mí. El entrenamiento y el estudio diarios me mantuvieron increíblemente ocupada. Para cuando me asenté por completo, había pasado medio año. Me reencontré con viejos amigos de mi ciudad natal y me enteré de un chisme inesperado. Margaret, no te imaginas lo miserable que es la vida de Camille ahora. Después del divorcio, para evitar problemas innecesarios, lo anuncié en las redes sociales con la excusa de que los sentimientos se habían desvanecido y que habíamos vuelto a ser amigos. No hay necesidad de ser demasiado duros en el mundo adulto. Pero Camille no pudo resistirse a alardear y provocar. Una entrometida desenterró trapos sucios sobre ella y Bruno. No todos los amigos eran tan despistados e ingenuos como sus amigos en común. Muchos se indignaron y me defendieron. De repente, su reputación quedó por los suelos. Y justo cuando Camille estaba a punto de dar a luz, finalmente se identificó al padre del niño. Una mujer rica se presentó acusando a Camille de ser una amante desvergonzada y de haber hecho que la golpearan hasta que abortó y sangró profusamente. En su último mes de embarazo, su vida pendía de un hilo. Sobrevivió. Aunque los médicos salvaron la vida de Camille, el bebé había muerto. Quedó con daños permanentes y postrada en cama de por vida. Ni siquiera tuvo la oportunidad de buscar justicia. Esa mujer rica fue despiadada, utilizando a personas con problemas mentales para atacar a Camille. Unos pocos registros médicos les permitieron evitar fácilmente la cárcel. En cuanto a Bruno, fue descubierto por el comité disciplinario en medio del caos y despedido. Nadie sabe dónde trabaja ahora, probablemente en alguna clínica desconocida como asistente. Se dice que su vida es aún más miserable y humillante. Pero nada de esto me importa ya. Después de escuchar los chismes, me estiré y continué sumergiéndome en mis estudios. Después de eso, no volví a saber nada de mi país.